no pudieron sumarse hoy, entonces sí nos pedían que también esta sesión se grabara y entonces, bueno, pues ya estamos listos. Muchas gracias, doctora. No, de Gracias por nada. su asistencia. Sí, de nada, sí, adelante, adelante. Pues si me comentan entonces, maestra María Aurora, Sí, sí, y doctora. vamos en lo que vamos resolviendo, probablemente vamos profundizando en alguno de los temas, pero relacionados con las dudas que ya tienen ustedes. Sí, Por favor. pues considerando pues la consigna que tenemos sobre la reflexión, que es como el eje en el que va a, a elaborarse todo el diseño del portafolio, eh, y para empezar con las competencias, yo estuve reflexionando sobre ese momento, cómo generar en el estudiante esta selección, porque finalmente nuestros documentos normativos nos piden que sea a partir de la selección de una o algunas de las competencias. Y en nuestro caso, que ve que ya revisamos y son 8, son, pues, a lo mejor en extensión no son muchas, son 8, sin embargo, cada una de ellas implica un proceso muy complejo. Entonces, el primer ejercicio que habíamos hecho en el curso nos permitió dar idea de cómo irlas agrupando, y en ese momento teníamos incluso como algunas propuestas de entrada: la de detección y planeación, intervención educativa, investigación educativa, y conjugábamos prácticamente a todas. Sin embargo, sí, trabajar con todas sería muy complicado, y por tanto, si ahí me permite, doctora, que muestre mi documento porque no me lo piden, de Por favor, adelante. cómo quedó, y ustedes me dicen si se observa, que sería este. ¿Sí se ve? Sí, ya lo vemos. Ok. Mm, este sería mi planeador, el de componentes, pensando en que el propio estudiante sea el que lo esté elaborando. Incluso aquí yo tenía una duda con el verbo, porque lo había yo puesto en presente, en pasado, pero me parece que este debe de quedar en futuro, porque finalmente esta parte de organización pues se convertirá un poquito en lo que podría ser como el protocolo, lo que va a guiar. Y bueno, ya usted me comentará. Voy a pasarme a esta parte, doctora, Sí. donde, bueno, está el propósito del portafolio, que se tendría que definir su temporalidad, y acá es en esta parte, que fue lo que, sabiendo, le digo, que es el eje en lo que vamos a tener que poner mucha atención, el poder determinar cómo, bajo qué criterio vamos a hacer junto con el alumno esta reflexión. Y encontré por lo pronto dos posibilidades. Una, que fue la que aquí puse, eh, que se estableció como criterio una posible organización atendiendo la etapa prioritaria en el proceso de atención, que este pudiera ser o detección, ya de manera individual, o planeación, intervención educativa, evaluación o la investigación educativa. Es decir, ya no conjuntas, sino cada una de ellas. Y si vemos acá, en la primera entrada estarían las 8 competencias, ahí están, y en un segundo momento ya especificar a qué etapa prioritariamente pertenece, que en este caso algunas es muy difícil separarla de otra,
Y la primera competencia hablaría de la detección, evaluación. La segunda más a planeación, la tercera para intervención educativa, la cuarta para planeación e intervención, la siguiente evaluación, la siguiente investigación educativa y la última intervención. En este caso, bueno, una siguiente columna tendría que ser esa revisión de las unidades de aprendizaje, que ahí mi idea, porque bueno, el alumno es quien tiene que enfocar hacia dónde quiere más en todo este proceso de atención que se realiza en los servicios de educación especial o en las escuelas como unidad de apoyo. Van a haber diferentes etapas. ¿En cuál de esta etapa quiere centrar esa demostración de las competencias que puede tener? Y yo ahorita a nivel de ejercicio me quedé con esta, detecta las necesidades de aprendizaje de los alumnos con discapacidad, con dificultades severas, para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional, ubicada en una etapa de detección-evaluación. Entonces aquí, si yo encuentro otra parecida, podría ser esta: emplea la evaluación como un recurso estratégico para mejorar los aprendizajes, porque habla también de evaluación. En ambos casos podríamos revisar lo que son las subcompetencias o unidades, perdón, no son de aprendizaje, son unidades de competencia. Ujú. Como para ir determinando hacia dónde vamos. Ujú. Ujú. Seleccionada esa, porque le digo, es muy amplio hablar de cada una de estas competencias, tiene muchas cosas. Claro. Para desarrollar al cuadro prácticamente que fue como nos fue guiando usted, doctora, con la entrada del portafolio, pero pensando en esta competencia, que es la primera que yo les decía, es a nivel de detección, sería esa etapa, con esta competencia, la de detecta las necesidades de aprendizaje. Incluso ahí están registradas las dos subcompetencias o unidades de competencia. De tal manera que lo que me quedó como entrada para trabajar con esta unidad, perdón, con esta competencia, sería, bueno, lo de identidad profesional, reconocimiento de la diversidad, proceso de detección como tal, toma de decisiones. No estoy pasando a un proceso de intervención, solamente la toma de decisiones con relación a esta detección de la que yo estoy hablando, una entrada libre y la prospectiva. Y en cada una de ellas, la vez anterior hacíamos, o usted nos comentaba, que aunque sea la de identidad profesional o la entrada libre, debemos de tener como en mente algún tipo de orientación para que no se le deje solo al alumno en este proceso. Y por ejemplo, de las interrogantes: ¿por qué soy docente? ¿Qué te define como docente de inclusión educativa? ¿Cómo has construido y transferido a tu práctica docente el enfoque inclusivo en tu tránsito por la LIE? Y en fin, comienzo a colocar algún tipo de evidencias. Y por ejemplo, en las preguntas de proceso de detección, ¿a qué procesos de detección en apego a la normatividad de educación básica responde tu práctica? Claro. ¿Qué papel han desempeñado los actores de la comunidad educativa en torno al proceso de detección? Bajo el enfoque de educación inclusiva, ¿qué relevancia adquiere la identificación de barreras para el aprendizaje? No sé. Y por ejemplo, en toma de decisiones, ¿qué acciones implementas en tu práctica docente para determinar el tipo de apoyo que requiere la población a partir de un proceso de detección?
o qué acciones implementas para que la estrategia inclusiva sea un compromiso de la comunidad educativa. Bueno, así en general quedó la propuesta, doctora, porque le comentaba al inicio, en esta situación de querer buscar cómo podemos revisar estas competencias, no sé si pudiera quedar así, o sea, finalmente nada más ya quedarme con una sola, pero partiendo del cuadro anterior, donde la estudiante pueda como ir valorando que dentro de cada una de esas competencias van a haber pasos diversos, ¿no? Para poderla completar. Claro. Esa fue la propuesta y muy en breve también referirle que me percaté que nuestras competencias, la verdad ya no lo tenía yo ahí muy fresco, que nuestras competencias se desprenden de las dimensiones, 5 dimensiones del documento de perfil, parámetros e indicadores para docentes. Entonces dije, ahí hay otra posibilidad, a lo mejor si no queremos tomar por las fases o por las etapas de atención, podemos rescatar una de las dimensiones, o sea, que el criterio sea ese. A partir de uno de los criterios, ¿cómo organizaría esas competencias de nuestro plan para poder como enfocarnos en una en específico? Claro, claro. A mí me parece un excelente ejercicio, maestra María Aurora. Creo que le ha avanzado mucho en el planeador de componentes. Me gustan mucho las preguntas de reflexión, se me hacen muy pertinentes y muy apegadas a la competencia. Realmente responder esas preguntas sí nos van a dar cuenta del desarrollo de las competencias que tengan las estudiantes. En realidad, efectivamente, esa parte de determinar las competencias es lo complejo. En el ejercicio que hicimos muy breve y tuvimos que como que interrumpirlo porque nos estaba llevando mucho tiempo, solo hicimos una, se dan cuenta que el asunto de la definición de las competencias, la integración, la selección, es muy complejo. ¿Por qué no podemos poner una? Nos saldría un portafolio con cada una competencia enorme, muy extenso. Sin embargo, creo que vale la pena mencionar justo como el ejercicio que hizo maestra, que hay competencias que podemos decir son transversales, que no tendríamos que definir sí, obviamente nos interesa en qué nivel de desarrollo y en qué nivel se implementó la competencia y todo, pero lo que nos interesa es el resultado, qué tanto esa competencia está desarrollada. Yo lo que les sugiero, en términos generales, por su pregunta, a mí me parece, así como lo está haciendo, me parece perfecto, ¿eh? Yo creo que está muy, muy claro. Sí creo que esa definición y esa decisión de cómo van a organizar las competencias, sí es un trabajo colegiado y que si ya se tiene una base, de ahí partan. Pero insisto, en una sugerencia en particular, es que, bueno, a mí me ha dado un muy buen resultado en general, es que ustedes establezcan también ciertos criterios y esquematicen sus competencias. Eso que me platicó, háganlo por escrito. Es decir, pueden tomar las dimensiones, por ejemplo, pueden tomar las competencias, pueden tomar las subcompetencias y hacer un análisis y ver dónde está el cruce y cuáles se complementan, porque incluso tal como lo hizo, cada una de las entradas de los portafolios ustedes los pueden etiquetar o le pueden dar el nombre que integre el grupo de competencias o las dimensiones que están abordando. La sugerencia es que ustedes pueden, insisto, reestructurar la entrada que dé cuenta que efectivamente refleje en términos generales, tal vez en una oración, lo que se pretende, qué es lo que está abordando en esa entrada. Yo les decía que es importante, que a nosotros nos ha resultado esquematizar, es decir, por ejemplo, en el nivel básico son estas competencias y se refiere a esto. En el nivel intermedio, me interesa indagar sobre las competencias del nivel básico,
pues sí, es importante, pero tal vez no para el portafolio, porque a lo mejor esa competencia que está ahí está también incorporada en el último nivel de desarrollo del programa de las estudiantes. Entonces me enfoco a esa competencia en el último nivel y probablemente hace inferencia o va a hacer inferencia pues a los otros niveles previos. Pero el que a mí me interesa es este último nivel. Entonces, esquematizar por niveles, por etapas, por competencias, por subcompetencias, incluso yo me estoy imaginando una especie de cuadro donde ponemos los niveles, las dimensiones, las competencias, las subcompetencias y como, insisto, como una estrategia en ese mapa enorme que tenemos, bueno, sí, hay competencias que nos interesa porque en el nivel, en los primeros niveles, porque no las volvemos a abordar durante toda la carrera, por ejemplo. Entonces, esta sí la tendríamos que tomar. Esta no, porque se desarrolla durante toda la carrera y me interesa al final, a ver cuál es el resultado del final. Esta también me interesa, pero es la desarrolla, es transversal. La abordamos ya por ejemplo, ya en el asunto de evaluación, estamos retomando aspectos de planeación, por ejemplo, ¿no? Y entonces le puedo poner una etiqueta, un nombre que abarque el asunto de la evaluación y de la planeación. ¿Sí me explico? Y en ese esquema enorme podemos ir integrando el ejercicio que hicimos rápidamente de definir cuáles son prioritarias, todas son importantes definitivamente, cuáles son prioritarias y cómo las podemos integrar. Ya de ese análisis me salieron, no sé, de 50 competencias, rescaté y tengo 20. Bueno, todavía de estas 20 puede ser que algunas se integren, que las podamos agrupar porque se relacionan. Y la relación a lo mejor, insisto, es por nivel, por dimensión, en subcompetencias. Fíjense, a lo mejor una competencia tiene 5 subcompetencias y la otra tiene 3, pero esas subcompetencias ya están incluidas en las dos. ¿Me explico? Bueno, entonces retomo la subcompetencia tal que implica estas dos competencias. Entonces, si es un análisis, insisto, de trabajo, creo que esta idea de poder esquematizar bajo todos los criterios que tienen por dimensiones, por competencias, por subcompetencias, por niveles, y tratar de identificar aquellos que son prioritarios. Insisto, ustedes pueden etiquetar, es decir, justo como lo hizo. A lo mejor es proceso de intervención y en la competencia dice que evalúa, planifica, identifica, lo describen en la competencia y se van al proceso de reflexión, donde esas preguntas me parecen sumamente interesantes, maestra. La verdad es que están muy bien planteadas. Gracias, doctora. Yo no sé si con esto más o menos quede claro, cómo incorporar, me decía, cómo incorporar a las estudiantes. Les decía en el curso también, yo sugiero que este ejercicio lo hagan ustedes, que ustedes ya tengan esta selección y después incorporen a las estudiantes. Y todavía ahí pueden como consolidar esta selección que hayan hecho, porque la mirada de las estudiantes también definitivamente, ¿no? A lo mejor ustedes definen una entrada, una competencia, y la perspectiva de ellas es que esa competencia no fue sumamente abordada, desarrollada, y esas evidencias probablemente no las tendrían, ¿no? Bueno, todavía ahí podemos hacer algún ajuste, alguna consolidación. Hagan de cuenta que ustedes hacen la planeación de toda la planeación, selección de esas competencias y con las estudiantes consolidan. Bueno, a lo mejor esta la quitamos, pero le incorporamos otra que nosotros no habíamos detectado, no habíamos identificado, pero a las estudiantes les parece que es prioritaria, que es importante, y entonces la incorporamos. Y es esa especie de negociación y consolidación, insisto, en el planeador de componentes. Doctora, y en esta negociación, que sí es muy, muy importante, tal vez la parte de tener esquematizada o este análisis pudiera quedar previo a las preguntas para que
una vez que la estudiante pueda definir y decir, no, a mí la que me interesa va más para acá, por ejemplo, hablando de cómo lo organicé en etapas, bajo esta etapa, y entonces sí ya darnos a la tarea de poder continuar con el planteamiento de preguntas. Sí, sí, de hecho es recomendable, maestra, es recomendable. Hasta que ya se tengan bien definidas las competencias, entonces se redactan las interrogantes que nos lleven al proceso reflexivo, porque nos va a pasar lo mismo. Fíjense, en el ejercicio que hagan, y seguramente le pasó, maestra María Aurora, es que cuando definen las interrogantes que nos lleven al proceso reflexivo, de pronto encontramos que en otra etapa, en otra entrada, también es pertinente esa pregunta de reflexión y ya la estoy abordando ahí. Entonces, redacto otro tipo de pregunta que nos lleve, que esté como más relacionada con la competencia o, fíjense, ese es otro tip, o profundice en la reflexión. Como les decía también en el curso, las primeras entradas, es decir, la reflexión también la podemos ir organizando como por niveles. Por ejemplo, los primeros procesos de reflexión, yo decía en el curso, son relativamente más sencillos, ¿verdad? Porque es sobre nuestra formación, sobre aspectos muy personales, donde no tenemos ninguna complicación. Pero en el momento en que avanzamos en el desarrollo del portafolio, podemos ir profundizando en los tipos o las preguntas de reflexión. Entonces, cuando encuentren, insisto, porque eso sucede, que en las primeras preguntas, las primeras interrogantes reflexivas, después se tienen que repetir, podemos retomar la primera, pero redactarla en términos más profundos. Si antes decíamos, ¿por qué te gustó? ¿Por qué eres docente? En la siguiente pregunta relacionada con la pregunta de por qué eres docente, ¿cuáles son los criterios de construcción de identidad que tú identificas en los docentes? No solamente porque soy docente, sino cuáles son aquellos criterios, constructos que me llevan a la conformación de identidad docente. Ya es diferente y ya implica, fíjense, implica otros niveles de reflexión. Entonces, incluso así pueden organizar las competencias, como por etapas, sin que lo tengamos que decir, ¿eh? En el portafolio no tenemos que decir etapa 1, etapa 2, primera etapa. No, recuerden que la organización es posible que desde el inicio tengan competencias de la última etapa. Eso no tiene que ver. Sin embargo, sí puede ser como el nivel de profundidad de la reflexión. En las primeras competencias, más sobre la construcción de su práctica profesional, sobre aspectos de competencias, podría decir como básicas, generales, y pueden ir profundizando en las diferentes etapas. En conclusión, ustedes organizan el portafolio. En realidad, como han visto, el portafolio, pues esto es un planeador, también un planeador de evaluación, pero también de aprendizaje, que incluso sirve para reestructurar realmente sus planeaciones educativas, ¿no? Entonces, así visualícenlo. Podemos organizarlo porque a lo mejor es un criterio que también pueden retomar. Además de las competencias, puede ser como como los procesos formativos generales para ir profundizando o ir especificando procesos formativos muy enfocados a ciertas etapas, a ciertas competencias. Y en ese sentido, también las preguntas de reflexión. Pero definitivamente, organizar las competencias y las entradas es lo primero. Es lo primero. Porque a lo mejor de pronto dicen, bueno, sí, esta entrada, que si se dan cuenta en la conformación de los portafolios, tampoco tenemos como un seguimiento. Esto es como el nivel 1, después nivel 2, no. Como las organizamos de manera horizontal, no tiene ese criterio. No obstante, ustedes pueden retomar ese criterio para hacerlo. Y ya que tenemos esas entradas definidas con las competencias, ahora sí, me voy a redactar todas estas interrogantes que nos lleven a la reflexión. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta.
Doctora, pues, perdón, entonces tomo otra vez ahí la palabra. Adelante. Ahora, ya teniendo esta reflexión, este análisis de las competencias y mis entradas, estas son las que en el portafolio deben de aparecer como parte de las pestañas. Sí. No puede aparecer ni una más ni una menos. O sea, lo que yo organizo en mi cuadro, esas son las mismas que van a aparecer en el portafolio. Así es, así es. Sí, no tiene sentido, qué bueno que lo pregunta, no tiene sentido, como les decía en el curso, que incorporen entradas que no están desarrolladas. No tendría, es probable que para el autor tenga algún sentido, que de pronto se le ocurrió incorporar otra. Para el autor no es parte del proceso de evaluación que ustedes están haciendo, porque cada una de las entradas tiene un propósito. Como les decía, incluso la entrada libre, si ustedes deciden, por ejemplo, incorporar una entrada libre, debe de tener un propósito. ¿Para qué la entrada libre? Ustedes deben orientarla. Pues porque queremos conocer más a las estudiantes, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, implica, conocer más a las estudiantes implica tal vez como una presentación, como sus metas, cuáles son sus propósitos en la vida, no lo sé, o cuáles son aquellas características, como decía en el curso, que están contribuyendo a su consolidación como docente, pero eso tiene, esa entrada libre tiene un propósito, por lo tanto, tendrá unas competencias a desarrollar de autoconocimiento, de toma de decisiones, de planeación, de etcétera, etcétera, y unas preguntas reflexivas. Si una entrada no tiene estos criterios, insisto, no tendría mucho sentido que esté en el portafolio. Por eso la sugerencia de que tenga una entrada libre, porque aún cuando ustedes orientan cuál es el propósito, y seguramente es interesante conocer cuáles son esas expectativas, cuáles son aquellos hechos relevantes que contribuyeron a su formación, no lo sé, pero insisto, está todo el desarrollo de la entrada. Doctora, con relación a la temporalidad del documento, que es otro de los indicadores que igual viene referido en los textos que hemos estado leyendo, en nuestro caso empieza ahorita en sexto semestre, que bien podría abonarse a esta parte del cuadro que estamos elaborando. Creo que con esto, si logramos hacer esto, estaría perfecto, pero en séptimo y octavo, ellos todavía están, o sea, tienen sí acercamientos o siguen teniendo acercamientos a los servicios para realizar sus prácticas. Y ahí me surge esta inquietud. Como es un portafolio para evaluar las competencias, como que de momento podría uno ubicarse que esta evaluación debe de ser de lo ya realizado, pero como está en el tiempo todavía de poder implementar acciones, pues se convierte también, yo creo que como acciones para la mejora, porque si ya sé que uno de los cuestionamientos es cómo participan los actores o tú cómo favoreces que los actores apoyen la inclusión en tu comunidad, si eso de manera previa en otro semestre no lo puede demostrar como una evidencia que ya la tiene o como una competencia que ya tiene, y siendo conocedora que en este momento eso se va a pedir, ya lo puede implementar en su práctica. Es así, o sea, o vemos a pasado o también puedo estar en el presente formando o fortaleciendo mi práctica. Claro, muy pertinente su pregunta, maestra María Aurora. Y efectivamente, lo podemos hacer en el presente y para el futuro. Y de hecho, en los principios, y por ahí creo que tienen algún material respecto a la evaluación, esa es una de las características del portafolio.
De ahí la importancia de incorporar a los estudiantes, porque, y que bueno, en realidad es una ventaja que todavía tengan posibilidad de desarrollar o de evidenciar una competencia que van a incorporar al portafolio, pero que es probable que no hayan desarrollado durante el programa, durante su proceso formativo. Esa es una de las características del portafolio y en términos muy específicos de la evaluación auténtica, que el portafolio me sirva de referente para saber el tipo, la forma, cómo debe de ser mi proceso formativo. Ese es el principio teórico de la evaluación auténtica y situada, que, insisto, de ahí que se involucren a los estudiantes, que ellos sepan, en términos muy específicos, que ellos sepan qué me van a evaluar para que eso lo desarrolle de la mejor manera, para la mejora específicamente, para la mejora. Recuerden que revisábamos un poco ahí de literatura al inicio del curso, donde el portafolio se empieza a utilizar precisamente para la mejora de la práctica docente. A ver, hacemos un análisis de realmente de mis competencias, de mi desarrollo o el dominio de competencias de manera auténtica, real, para poder mejorar. Entonces, la propuesta y la sugerencia es que el portafolio lo empiecen a trabajar desde el sexto semestre, desde el momento en que van a evaluar. De ahí se puede, o sea, si ya tienen y ahora creo que este planeador, este ejercicio que están haciendo les va a servir como referente. Empiecen a implementarlo, empiecen a diseñarlo y a trabajarlo con sus estudiantes desde el sexto semestre, de tal forma que cuando terminen, ya lo tienen, es la última parte, a lo mejor la última entrada, la última competencia, ¿no?, al concluir la carrera, pero eso les permite identificar cuáles son las competencias que deben mejorar, que deben dominar y que todavía tienen un trayecto del programa donde les permita desarrollar estas competencias. Entonces, sí, perfecto, sin problema. Ya lo pueden empezar a trabajar, de hecho, esa sería la sugerencia, ya lo pueden empezar a trabajar, aun cuando los estudiantes todavía estén en prácticas, mejor aún, que todavía estén en prácticas y que vayan trabajando el portafolio y que todavía tengan la posibilidad incluso de trabajar evidencias que les puede servir, no para esta etapa, sino incluso para etapas previas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ustedes son las expertas en eso. Su instrumento de evaluación de su práctica le puede servir para incorporarlo como evidencia en esta competencia de evaluación, intervención, etc. Entonces, todavía tienen ahí un proceso donde les va a permitir inclusive desarrollar alguna evidencia que les pueda servir para una de las competencias del portafolio. Sí, muy acorde, muy pertinente que todavía puedan desarrollar. No lo tienen que desarrollar. Mi sugerencia en particular es que de preferencia lo desarrollen desde los últimos semestres de la carrera, no hasta que termine. Y otro de los elementos que veíamos era la rúbrica, que junto con este planeador necesitamos tener para que efectivamente, como la evaluación auténtica, sea conocedor de qué se le va a pedir y qué se le va a evaluar. Pero esta rúbrica se puede contener en el portafolio digital, en el electrónico, y cómo, en qué parte podría ser válida su presentación, porque no la tenemos como entrada. ¿O tendríamos que abrir una entrada o cómo? Las entradas en el planeador de componentes tenemos entradas y que efectivamente decía son las pestañas lo que conforma el portafolio digital, pero tal vez ahí, creo que a lo mejor a eso se refería la pregunta, que si no va una más, uno menos. Hay una entrada, una pestaña de presentación, de bienvenida, de
introducción, de justificación, que va al inicio. Y siempre recomendamos al final una entrada de cierre, como de presentación, de conclusión, de agradecimiento a quien visite el portafolio, de a lo mejor como como en un, casi como en un proyecto de tesis, que hacemos ahí nuestro apartado de reconocimientos y agradecimientos y lo que implicó para mí hacer la tesis, etcétera, etcétera. Algo similar en el portafolio, donde agradezco a quien visite, a lo mejor al director del portafolio, a quien asesoró, y ahí en esa última pestaña incorporar el instrumento, la rúbrica, para evaluar si realmente el portafolio cubrió los requisitos. Y aquí es opcional, maestra María Aurora, es opcional, porque esa rúbrica les puede servir o tiene dos fines. Una es que quien visite el portafolio pueda responderla y decir, sí, tu portafolio sí cubre el propósito, todo. O bien puede ser para ustedes, maestra, para que ustedes evalúen el desarrollo o evalúen el portafolio de sus estudiantes. Y en ese caso, no es necesario incorporarla al portafolio. En ese caso, es el instrumento de evaluación para ustedes, para decir, sí, ¿sabes qué? Si cubrió el propósito, tiene elementos digitales importantes, o la redacción, los procesos de reflexión realmente cubren el propósito, etcétera, y eso es para ustedes como, fíjense, eso les puede servir a ustedes, ahora que la diseñen, como el referente para el diseño y para que el colegiado de profesores pueda evaluar los portafolios que los estudiantes van desarrollando. Entonces son los dos fines, quien visite, no solamente el profesor, sino quien visite, los otros profesores, etcétera, el portafolio pueda evaluar el portafolio específicamente, o para el cuerpo de docentes que les sirve como criterios para el desarrollo, el diseño y la evaluación del docente. Cuando el profesor, el responsable, el director del proyecto del portafolio evalúa con esa rúbrica, dice, bueno, ya está concluido, ya podemos, está concluido el portafolio. Y no tiene que ser público y no tiene que estar incorporado al portafolio. Y entonces ustedes también lo deciden. Pueden tener las dos finalidades. Pueden ocuparlo bien para el portafolio, pero también es el referente de ustedes con el que evalúan el diseño y todo el desarrollo del portafolio. Incluso pueden hacer dos tipos de rúbricas. Una que es la de ustedes, que es su instrumento de evaluación del portafolio, y una tal vez más general, más enfocada a los visitantes al sitio. ¿De acuerdo? Sí, maestra Emma. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Existe un número de evidencias idóneas para dar respuesta al esquema que se está trabajando? Lo digo porque como la tesis, ¿no? O un escrito. Luego muchas veces hay escritos de paja, ¿no? Mucha información y no se dice nada. Es similar aquí. Pregunto si hay un número de evidencias que se tenga que anexar al portafolio. No, maestra Laura, no hay un número determinado. Las evidencias, por supuesto, están muy asociadas a la competencia que están valorando, están muy asociadas. Es decir, si yo estoy definiendo una competencia, fíjense, con el ejercicio que van a hacer de integración y de definición de competencias, en teoría deberían de tener un número muy importante de evidencias porque van a integrar diferentes competencias, etcétera. Sin embargo, insisto, eso está asociado a la valoración de la competencia que están haciendo, pero puede haber un número muy extenso, de evidencias y no necesariamente tener que incorporarlas todas. ¿Sí me explico?
Las evidencias son como un catálogo siempre les digo, un catálogo de artefactos que van a dar cuenta de mi proceso reflexivo. Fíjense que insisto en el asunto del proceso reflexivo, porque la forma en que las estudiantes redacten, describan, analicen esas interrogantes es más importante que la misma evidencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor desde que ellas responden las interrogantes hay un dominio de la competencia que están evaluando. Y resulta que de ese catálogo, a lo mejor con 2, 3 competencias, dan perfectamente cuenta de eso que nos está diciendo la alumna. Y puede ser al revés. Si una estudiante las interrogantes las describe de manera muy, digamos, muy descriptiva, sin hacer un análisis a profundidad, y me incorpora 10 evidencias, pues no hay una congruencia ahí, ¿verdad? No hay una relación entre los procesos reflexivos y las evidencias que está integrando. Entonces, ¿qué sugerimos nosotros o qué hacemos en la práctica? A ver, para el asunto de la intervención, pues tiene el protocolo, tiene su planeación de actividades y tiene su instrumento de evaluación. Y para el asunto de la evaluación, tiene otros instrumentos, tiene esto. Cuando ustedes van definiendo las competencias, saben como cuáles podrían ser esas evidencias que pueden incorporar. Y es como un listado donde la estudiante puede incorporar 3, 5 o las 10. ¿Qué es lo que va a garantizar y qué es lo que va a definir la pertinencia de esas evidencias? Su proceso reflexivo. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, no tenemos un número determinado, pero a lo mejor lo que nos entrega, por ejemplo, es su reporte de prácticas, donde ahí da cuenta de todo el proceso de diagnóstico que hizo, de todo el proceso de planeación, del proceso de evaluación y de la redacción del reporte. Ya estamos viendo ahí diferentes competencias que van a estar muy bien argumentadas seguramente en esa descripción, donde le vamos a preguntar cuáles fueron los criterios teóricos para hacer su evaluación, qué elementos consideró para diseñar su instrumento, ¿se dan cuenta? A lo mejor un solo artefacto, una sola evidencia incorpora varias competencias y el análisis y la reflexión a profundidad que se haga es importante. Y entonces, pues ya no le pedí su práctica, su reporte, tal vez con insisto, depende de la evidencia que esté incorporando y cómo ustedes la están solicitando, qué es lo que hicieron, puede ser una o pueden ser 10. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Y por ejemplo, en ese escrito de reflexión, incluso conforme lo vaya desarrollando, puede integrar evidencias que tuvo a lo mejor en los primeros años y ya cómo va evolucionando. Bueno, a lo mejor si lo plantea de esa forma. Claro, la estudiante tiene la libertad de plantearlo. Si se dan cuenta, en las preguntas nosotros orientamos cómo respondan, va a ser de ahí la idea de que los portafolios son únicos, no hay diferentes. Cómo ellos lo planteen, lo redacten, es completamente personal, pero aquí el tip, y otra vez en la insistencia del proceso reflexivo, pero sí da cuenta, sí está muy vinculado al dominio que tienen de la competencia, ¿verdad? Cuando preguntamos, ¿cuáles son tus referentes teóricos? Y una estudiante puede decir, mis referentes teóricos son diversos porque abarcan diferentes posturas de varios autores, pero no me está diciendo cuáles son mis referentes teóricos, ¿verdad? Pero si me dice, bueno, un criterio desde el punto de vista constructivista, implicado en etcétera, de ahí la importancia de la reflexión y de la descripción de la redacción de esas interrogantes. Ahí nos damos cuenta. Fíjense, ahí nos damos cuenta efectivamente del dominio de la competencia. Y claro, obviamente, con la evidencia donde podemos realmente observar cómo desarrolla su práctica, cómo redacta
cómo redacta sus competencias, cómo fue su proceso de diagnóstico, en el reporte, en el ensayo, en la evidencia que esté incorporando. Sí, sí, eso lo define. Esa es una parte de la creatividad también de ellas, ¿verdad? Yo les enseñé algunos portafolios que no tenían para nada el propósito de los que ustedes están diseñando, era dar cuenta como de, para una clase, para un seminario, dar cuenta de su proceso formativo, pero cada portafolio fue diferente. Aquella que le puso el link a los autores que pensaba que eran representativos y que argumentaba que su práctica y quiénes eran como sus referentes teóricos y nos llevaba al libro, o bien quien hacía énfasis en alguna obra, en alguna visita. Eso es indistinto. Aquí está muy enfocado a competencias muy específicas y en ese sentido a evidencias también muy específicas, pero cómo ella las organice, las describa, responda a las interrogantes, cada quien tiene su particularidad para hacer eso. Pero también es representativo del dominio de las competencias, sin duda. Gracias, doctora. Sí, de nada, maestra. Un asunto que les recomiendo, yo les dije que ya no profundizábamos en el tema, pero que está muy asociado con los procesos reflexivos, es el asunto de las narrativas. Yo les sugiero que den una revisada ahí al material que les puse en el sitio, porque está muy, muy relacionado, es esto que les platico, ¿no? Cómo las estudiantes, cómo los autores de los portafolios pueden, a través de los argumentos, nos damos cuenta, podemos observar, y nosotros mismos al escribir podemos hacer una autorreflexión de que a través de los argumentos son nuestros procesos reflexivos. Es decir, cómo escriban, cómo argumenten, cómo interpreten, fíjense, de ahí el asunto de la narrativa, cómo la estudiante interprete esas interrogantes y cómo las responda, cómo las escriba, cómo las redacte, también implica un proceso reflexivo y es un proceso cognitivo de orden superior. De ahí insisto, la importancia de la redacción de las interrogantes, que en este ejercicio que ha hecho la maestra María Aurora me parece sumamente pertinente. Ya sí se dan cuenta que incluso redactar este tipo de interrogantes no es nada sencillo, sobre todo, regresamos otra vez al planeador de componentes, sobre todo si no tenemos bien claro cuáles van a ser esas competencias, cuáles van a ser esas entradas que yo necesito indagar, que necesito valorar, para entonces construir estas preguntas reflexivas. Es un proceso también complejo incluso para quienes están organizando o haciendo la planeación del portafolio, sin duda cuando se está haciendo el portafolio. De hecho, uno de los criterios, fíjense, que ahora en realidad no lo hicimos, pero yo les decía que es la primera vez que doy un curso tan chiquito, tan en corto tiempo, que lo sentí como express, pero les confieso que me gustó. Creo que retomamos las partes más esenciales del portafolio y creo que logramos el propósito. ¿Qué hacemos cuando damos estos cursos de portafolios? Por eso el sitio que ustedes ven algunas interrogantes y que yo les sugiero y los invito, hagan sus portafolios. Ustedes construyan sus propios portafolios para ustedes, que puede ser de su trayecto, que puede ser de su práctica docente, pero el hecho de que uno construya su propio portafolio nos da muchos más elementos para después poder acompañar, diseñar, planear todo un portafolio. Insisto, en nuestra experiencia, y por eso luego nos llevamos mucho tiempo, porque lo que queremos es que los participantes diseñen su propio portafolio. Y de ahí, como ahora está sucediendo, no vamos a tener como esa claridad hasta que nosotros o bien hagamos el portafolio o hagamos el ejercicio de estar determinando el diseño de un portafolio. De otra manera es muy complicado. Sí lo podemos hacer, ¿verdad? Por supuesto,
podemos venir y platicar sobre portafolio, elementos teóricos, metodológicos, alcance, impacto, etcétera, pero las dudas, la experiencia de diseñar un portafolio es la mejor manera de poder abordarlo de manera muy contextual, situada y práctica. Entonces, después del curso y ya con el diseño, es más, ustedes diseñen su propio, en el colegiado pueden hacer un planeador de componentes, como el que están haciendo para las estudiantes, para ustedes, para los profesores, y es la mejor forma en que ustedes van a tener para actualizarse en el diseño de portafolios. Es sugerencia. Sí, maestra Blanca Estela. Sí, esto a mí se me hace muy interesante. A mí me toca, bueno, asesorar una tesis, pero pues he seguido porque se me ha hecho muy interesante esta situación. Desde que inicié con el portafolio me ha inquietado mucho y bueno, creo que ha resuelto muchas situaciones, aunque tengo que estudiar mucho más, ¿no? Algo que yo veía, y antes como una situación de iniciativa, ya sea cuando estoy como coordinadora, pero he estado como docente en los cursos, y algo que yo decía, ¿en dónde nos vamos a vincular? ¿Dónde nos vamos a integrar por semestres, no? Entonces diseñé un Excel donde puse las competencias, vi cuáles había una constancia en cada uno de nuestros cursos, y les pedí a los compañeros que tacharan, ¿no? En qué unidad de competencia está, la competencia que está integrada por esas unidades de aprendizaje, y es interesante porque ahorita que estoy como coordinadora, lo he valorado inclusive para tomar decisión para el tipo de instrumentos que vamos a utilizar para el trabajo final, por decirlo así, para la actividad integradora. Pero valorando este impacto que tienen las competencias y las unidades, ahorita escuchándolos, me llamó la atención y dije, bueno, tengo que poner el punto medio, ¿no? Entonces vienen ahí los propósitos y es el donde a nivel de conceptos, de situaciones de habilidades y todo, nos va delimitando, ¿no? De una manera más precisa cómo poder incidir inclusive en nuestros instrumentos de evaluación para término de cada curso, hasta dónde le puedo pedir al alumno. Creo que si este ejercicio lo hiciéramos, como dice usted, en academia, lo reflexionáramos en esta forma, ayudaría mucho a los chicos a llegar en este momento con mayor claridad qué logré en qué semestre, qué logré en esta situación, qué me faltó alcanzar en estas situaciones a la oportunidad de competencias. Luego a mí se me ha hecho esto muy rico, muy interesante, y ahorita que lo escuchaba, estoy ahorita revisando uno de mis instrumentos de evaluación para el último trabajo de este semestre, de mi curso que me tocó, y digo, bueno, sí me he ido a las situaciones de los criterios de evaluación que ponen para cada evidencia de aprendizaje, y yo decía, bueno, ¿qué relación lo tengo con cada una de las competencias? Y tiene mucha coherencia, tiene mucha consistencia, ¿no? Pues creo que si lo vamos descubriendo así y lo vamos haciendo, ya no es tanto el pedirle al alumno, aprende esto que yo te digo, sino desarrolla esto que debes de desarrollar para alcanzarlo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido muy interesante todo esto. No, al contrario, gracias por el comentario. Sí, definitivamente. Insisto en estos referentes teóricos del portafolio, que en realidad no tiene, y siendo como muy estrictos, es justo lo que dice la maestra Blanca Estela. Incluso yo sugeriría, el portafolio lo pueden desarrollar desde el inicio de la carrera, ¿eh? Desde el inicio de la carrera. Claro, requiere un proceso, insisto, un proceso de planeación muy, muy importante, a profundidad y complejo, definitivamente. Pero ustedes tienen el mapa completo y el panorama completo. Y decir, a ver, en esta etapa nos interesan estas competencias, en esta etapa esto, e ir seleccionando, diseñando de tal forma el portafolio va a tener estas etapas con estas competencias, y desde el inicio le podemos ir dando continuidad, y nos sirve, insisto, recuerden, no solamente es un elemento de evaluación, es de aprendizaje. Ya sabemos exactamente en dónde tenemos que profundizar, cuáles son las competencias prioritarias, en dónde tenemos que incidir, incluso en la otra perspectiva de mejora del aprendizaje. ¿Cuáles son aquellas competencias en las que no logramos incidir? Bueno, desde el inicio las identificamos y las vamos desarrollando. Cuando hace como en el 2009, 2010, yo creo, cuando se empezó y yo supe que se incorporaba el portafolio de manera particular, y bueno, en el grupo decíamos, qué bueno que se incorpora el portafolio, a nosotros nos parece como una excelente estrategia. Y una de nuestras reflexiones es, debería de incorporarse desde el inicio,
no al final, sí, por supuesto, como en esta mirada de evaluación, pues sería al final, pero el desarrollo debería de ser desde el inicio. Abarca toda la posibilidad, insisto, identificamos esas competencias y vamos trabajando. Al final de cuentas, nos queda un portafolio seguramente muy bonito, muy bien diseñado, pero con evidencias reales que se fueron desarrollando durante todo el programa. Está bien, es mucho pedir, yo reflexionaría, que desde el inicio, bueno, hagámoslo en la etapa intermedia, quinto, sexto semestre, que es lo que está pidiendo, lo que les piden que evalúen, pues desde entonces empiecen a diseñar el portafolio. No tuvimos esa posibilidad, bueno, ahora hagamos como nuestra primera experiencia con estas estudiantes que ya están, y regresemos un poquito. Yo insistía, hagan el ejercicio ustedes de definir, diseñen su portafolio y regrésense otro poquito para intentar hacer ese portafolio desde el inicio de la carrera. Tener por lo menos como la estructura del portafolio, ¿no? A lo mejor lo empiezan a diseñar no en la primera etapa, sino en la etapa siguiente, etcétera, pero sí les va a servir mucho que ustedes hagan este ejercicio, incluso en esa idea de la estructura y de la propuesta desde el inicio de la carrera. Sería mi recomendación y comentario. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Me mandaron por ahí un mensajito. Ah, no, ya. No era para mí. El registro de asistencia. Sí. Sí, doctora. Gracias. Si nos das acceso, porque no nos deja entrar. Pues yo les deseo mucho éxito. En realidad, insisto en que fue a lo mejor breve, pero sí con elementos muy importantes. En realidad, yo también me quedo muy satisfecha con el ejercicio que hizo maestra María Aurora. Creo que está muy claro, creo que ya lo tienen muy claro, y yo insisto en la idea de, ahora que lo estuvo haciendo, es como uno va como aterrizando, ¿no? Como concretizando todo esto que estuvimos platicando de manera muy general, pero sí me da mucho gusto porque creo que ha quedado muy clara la idea. Creo que ha quedado muy clara la idea del portafolio, y qué bueno que también se queden con preguntas, con muchas interrogantes. Eso es bueno porque quiere decir que también están motivadas para seguir indagando, seguir buscando, y yo creo que será un éxito. Ahí cuando se concluyan estos portafolios, me invitan, por favor, para saber cómo quedaron. Y cualquier cosa, sin problema, un correíto o algo, y yo les responderé sin ninguna complicación. A lo mejor no de forma inmediata, ¿verdad? Porque ya saben, los tiempos y el trabajo y demás, pero sí, con todo gusto podemos seguir en contacto. Muchas gracias, doctora. En verdad ha sido una experiencia muy, muy grata, una experiencia de aprendizaje significativa, porque pues, además tuvimos esa oportunidad de ir construyendo. Y es cierto, en la medida que construimos es como vamos aprendiendo, porque es cuando surgen las interrogantes, ¿no? De cómo le vamos a hacer. Es muy cierto lo que refería hace ratito, que cuando se van elaborando las preguntas en nuestro planeador, de momento parece ser que pertenecen a una competencia y después dice uno, no creo que la voy a mover acá, o no creo que pertenece a ambas. Y si eso causa reflexión en nosotros, pues en los alumnos, cuanto más, porque lo tienen que evidenciar. Claro. Entonces, sí, ha sido muy, muy importante el proceso. Muchísimas gracias, doctora. No se preocupen. En realidad, el asunto de portafolios fue mi proyecto de tesis del doctorado. Y entonces, pues ese es un tema que me encanta trabajar, que trabajo con mucho gusto. Ahora no estoy haciendo nada que esté referido a portafolios, tengo que confesarles, ¿no? Mi actividad sí es la investigación educativa y otros proyectos que tenemos, pero no he dejado de dar talleres, seminarios, cursos de portafolios, porque a mí
es un tema que me gusta, que me encanta, ¿no? Y además de los beneficios, la potencialidad, y que no lo tenemos sistematizado porque en nuestro contexto no está muy utilizado. Díganme quién hace portafolios bajo estos criterios que hemos revisado. Yo no he encontrado, de verdad no he encontrado todavía algún proceso educativo. Sí hay, por supuesto, sí hay mucha literatura. Por ahí apenas me encontré un documento que hace, ahorita les digo el nombre, un reconocido, un educador, que hace un análisis sobre los portafolios en las escuelas normales, y es reciente, como del 2019. Y bueno, ahí sí hay literatura, por supuesto, sobre portafolios ya en nuestro contexto, pero no conozco experiencias concretas. Incluso las que yo les presenté, pues fueron, insisto, resultado de un seminario, de un curso, pero algo muy sistematizado y como formalizado, como lo tienen ustedes ahora en la normal, no tenemos experiencias en ese sentido. Entonces yo creo, en mi perspectiva, que es todo un reto para ustedes sin duda, porque no es algo que dominemos, eso estamos muy conscientes, sin duda para ustedes, pero también para la institución y para quienes sí estamos o más o menos conocemos el tema, dominamos el tema, sabemos que es todo un reto, es todo un reto para hacer esto. Tenemos que incluso cambiar un poco nuestra perspectiva de educación, de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí ya implica también algunas complejidades, incluso teóricas y formativas y demás. Pero podemos seguir trabajando en eso, ¿eh? No lo dejen, no dejen sus portafolios, construyan sus propios portafolios, diseñen sus propios portafolios. Y cualquier ayudadita, con gusto se las puedo dar. Muchas gracias. Doctora, Sí, muchas gracias. Perdón la interrupción. No. Maestra Auro, la maestra Sibi se tuvo que retirar, tuvo un inconveniente, entonces, creo que ya se integró. Maestra Sibi, ¿ya está por aquí? Ya, aquí estoy, una disculpa, aquí estoy. Ok, es que estamos terminando, entonces iba a hablar, pero adelante, maestra Sibi. Doctora, pues reiterarle todo nuestro agradecimiento. Para nosotros, yo le decía, ahora que tuvimos el cierre con las estudiantes, que nos quedamos con muchas cosas buenas, independientemente del curso, en realidad, nos quedamos también con esta calidez con la que nos ha atendido, esta cercanía con la que nos ha ofrecido incluso esta sesión de cierre más. Esa forma en la que se ha dirigido con nosotros, para nosotros es bien, bien importante porque también nos permite seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir aprendiendo de grandes profesionales como usted. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. De nada, maestra Ivy, con gusto, un gusto conocerlas, trabajar. Qué bueno que deje ahí la espinita de seguir trabajando. Les deseo mucho éxito en sus portafolios. Me dará mucho gusto saber que lo concluyeron exitosamente, porque sé que así va a ser. Ya tienen un buen avance, maestra María Aurora, un avance muy importante. Y bueno, seguramente no perderemos el contacto. Cualquier cosa, sin problema, ahí podemos estar en contacto. Muchísimas gracias también a ustedes por la calidez de las palabras. Eso también para uno es importante, ¿verdad? También es parte de nuestro trabajo, pero nos motiva mucho a seguir, pues en esto que estamos, que es la educación y que nos gusta y nos apasiona, ¿verdad? Eso es lo que nos caracteriza, creo. Muchísimas gracias también. Gracias a usted y gracias a cada una de mis compañeras por acompañarnos a esta última sesión. Tony, muchísimas gracias. Auro, Blanquita, muchas gracias. Lalita, muchas gracias. Un abrazo, bonito fin de semana. Igualmente, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, bonito día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Blanquita, bye. Gracias, doctor. Adiós, Hasta Tony, luego. bye.